Hay momentos en la televisión que no se olvidan, no porque hayan sido perfectos, sino porque fueron reales, demasiado reales. El tipo de momento que congela el aire en el estudio, que hace que los camarógrafos se miren entre sí sin saber hacia dónde apuntar, que deja al público en silencio cuando debería estar riendo. Ese tipo de momento ocurrió una tarde en Ciudad de México, en un set iluminado con luces de colores, frente a millones de personas que estaban viendo televisión sin sospechar que estaban a punto de ser testigos de algo que se contaría durante décadas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. El hombre que encendió la mecha se llamaba Paco Stanley, y la mujer que apagó el incendio con una sola mirada se llamaba María Félix. Para entender lo que pasó esa tarde, hay que entender quiénes eran estas dos personas. No sus nombres, no sus créditos, no sus premios. Hay que entender lo que representaban, porque este no fue un choque entre dos celebridades. Fue el choque entre dos formas completamente distintas de entender el poder, la fama y el respeto. Paco Stanley era, en los años 90, el rey indiscutible del entretenimiento popular en México. Su programa era el más visto. Su risa era la más reconocida. Su estilo era brutal, directo, sin filtros. Paco no pedía permiso para reírse de nadie. Esa era su marca. Esa era su corona. Millones de mexicanos lo amaban precisamente por eso, porque decía lo que otros no se atrevían, porque cruzaba líneas que otros respetaban, porque en su mundo no había intocables. Pero se equivocó de persona. María Félix no era una celebridad, era una institución. A sus más de 80 años, la doña seguía siendo la mujer más poderosa que había pisado el cine mexicano, no por sus películas, aunque esas eran legendarias, sino por algo que no se aprende ni se compra, por esa forma de existir que hace que todos en una habitación sientan que el aire pertenece a ella primero. María Félix había sobrevivido a presidentes, a directores de cine, a amantes poderosos, a críticos despiadados y a un país que muchas veces intentó reducirla a su belleza. A todos los había sobrevivido, con elegancia, sin prisa, sin perder nunca la compostura. Paco Stanley no lo sabía esa tarde. O quizás sí lo sabía y creyó que él sería diferente, que su carisma podía con todo, que su público lo respaldaba, que las reglas que aplicaban para todos los demás no aplicaban para él. Ese fue su error más grande. Lo que pasó en los siguientes minutos no fue una pelea, no hubo gritos, no hubo insultos de ida y vuelta. Fue algo mucho más definitivo que todo eso. Fue el momento en que un hombre que creía tener todo el poder descubrió, frente a millones de personas, que nunca había entendido lo que el poder realmente significa. Esta es esa historia. Para comprender el peso de lo que ocurrió esa tarde, hay que regresar al principio. No al principio del programa, sino al principio de cada uno de ellos, porque dos personas no chocan así, con esa intensidad, sin que sus historias lo expliquen todo. Francisco Stanley Albaitero nació en 1942 en Ciudad de México. Creció en una familia de clase media, sin lujos, sin conexiones, sin el apellido correcto. Desde joven entendió que en este mundo hay dos tipos de personas: los que esperan que les abran las puertas y los que derriban la puerta a patadas y entran riendo. Paco eligió siempre la segunda opción. Empezó en la radio, luego llegó la televisión, y cuando llegó, llegó con todo. Su estilo era una mezcla de humor callejero, improvisación salvaje y una capacidad casi sobrenatural para leer al público y darle exactamente lo que quería en cada segundo. Paco no actuaba. Paco era. Lo que veían en pantalla era la versión amplificada de un hombre que genuinamente disfrutaba hacer reír, que genuinamente no le importaba quedar bien con nadie, que genuinamente creía que la risa era la única religión que valía la pena practicar. Su programa, primero fue con Televisa y luego con TV Azteca, llegó a tener ratings que hoy serían imposibles de imaginar.
Había noches en que más de la mitad de los televisores encendidos en México estaban sintonizados en Paco Stanley. Eso no es fama. Eso es algo diferente. Eso es presencia masiva. Eso es convertirse en parte del ritmo diario de millones de familias. Y con ese poder vino algo más. La certeza de que era intocable. No lo decía con palabras. Lo decía con cada decisión que tomaba frente a las cámaras. Se burlaba de políticos, de artistas, de situaciones, de personas, y siempre salía bien librado porque el público reía y la risa en la televisión lo justifica todo. O eso creía él. María Félix, en cambio, había construido su mundo desde una lógica completamente opuesta. Nació en 1914 en Álamos, Sonora. Desde el primer momento, su vida fue una batalla contra los intentos de otros por definirla, controlarla o reducirla. Su belleza era tan extraordinaria que el mundo entero quiso convertirla en objeto, en símbolo, en premio. Y María pasó toda su vida rechazando eso con una ferocidad tranquila que desconcertaba a todos los que la conocían. Cuando llegó al cine, llegó con condiciones. Cuando los directores intentaban imponerle algo, ella negociaba. Cuando los productores creían que la necesitaban más de lo que ella los necesitaba a ellos, ella les demostraba que estaban equivocados. En una industria dominada completamente por hombres, María Félix no solo sobrevivió, sino que dominó. No porque jugara según las reglas de ellos, sino porque estableció las suyas propias. A los 80 años seguía siendo exactamente así. No había suavizado nada, no había cedido en nada. La edad no la había vuelto más amable con la mediocridad, ni más tolerante con la falta de respeto. Si acaso, la había vuelto más precisa, más económica. Sabía exactamente cuándo hablar, cuánto decir y cómo decirlo para que ninguna palabra se desperdiciara. Dos mundos, dos lógicas, dos formas de entender lo que significa tener poder. Esa tarde, los dos mundos colisionaron. Nadie recuerda exactamente cómo fue que María Félix aceptó ir al programa de Paco Stanley. Hay versiones distintas. Algunos dicen que fue una invitación formal que ella aceptó porque le pareció interesante. Otros dicen que fue un encuentro que surgió de manera casi casual, dentro de un evento más grande. Pero lo que todos recuerdan es lo que pasó cuando los dos estuvieron en el mismo espacio. María llegó al set como llegaba a todos lados, sin prisa, sin necesidad de impresionar a nadie, con esa calma que solo tienen las personas que ya no tienen nada que demostrar. Llevaba ropa impecable, el cabello perfecto, la postura de alguien que ha caminado por alfombras rojas en 3 continentes y que sabe que la diferencia entre una reina y cualquier otra persona no es la corona, sino la manera de sostener la cabeza. El equipo de producción la miraba con una mezcla de admiración y nerviosismo, porque todos en ese estudio sabían quién era María Félix, y todos en ese estudio conocían también a Paco Stanley, y alguien en algún momento tuvo la certeza de que la combinación de esos dos elementos podía ser impredecible. Paco Stanley entró al set con su energía habitual, saludos a todos, bromas con el equipo, esa capacidad de llenar el espacio con su sola presencia que lo había convertido en lo que era. Cuando vio a María Félix, algo cambió en su mirada. Fue un instante, apenas perceptible, pero estaba ahí, una chispa de algo que podría haber sido respeto, o podría haber sido el cálculo de alguien evaluando hasta dónde podía llegar. El programa comenzó. Los primeros minutos fueron exactamente lo que el público esperaba. Paco en su elemento, haciendo lo que mejor sabía hacer, creando esa atmósfera cálida y caótica que sus televidentes adoraban. Y María Félix observando todo con esa expresión suya, que no era exactamente una sonrisa, pero tampoco era su contrario. Era simplemente presencia, atención completa, sin revelar nada. El problema con los grandes improvisadores es que su mayor fortaleza puede convertirse en su mayor debilidad. Paco Stanley era un maestro de leer el momento.
pero esa habilidad dependía de que el otro jugara dentro de sus reglas. Y María Félix nunca había jugado dentro de las reglas de nadie. Cuando Paco hizo el primer comentario, el que rozaba el límite, el público rió. Era el tipo de broma que él siempre hacía. Un comentario sobre la edad, algo disfrazado de halago que en realidad era una reducción. Una de esas frases que suenan a admiración pero que en el fondo están diciendo, sigue siendo notable a pesar de los años, como si los años fueran una enfermedad que ella había logrado resistir. María no respondió de inmediato. Eso debió haber sido la primera señal. Cuando alguien como María Félix no responde de inmediato, no es porque no haya escuchado, no es porque no haya entendido, es porque está evaluando, está decidiendo, está eligiendo con precisión quirúrgica el momento y la forma exacta en que va a responder. Paco interpretó el silencio como invitación para ir más lejos. Ese fue el momento en que todo cambió. La broma que Paco Stanley hizo a continuación no fue la peor que había dicho en su carrera. De hecho, comparada con algunos de sus momentos más extremos, era casi moderada. Pero las palabras no tienen el mismo peso en todos los contextos. Y en ese contexto, con esa mujer, en ese momento, lo que dijo fue exactamente lo suficiente para cruzar una línea que no debería haber cruzado. El comentario fue sobre su pasado amoroso. María Félix había tenido una vida amorosa que México entero conocía y que la prensa había cubierto durante décadas. 4 matrimonios. Relaciones con hombres extraordinariamente poderosos, amistades profundas con artistas que la historia del arte latinoamericano no puede contar sin mencionarla. Todo eso era público. Todo eso era parte de su leyenda. Pero hay una diferencia entre que la historia de alguien sea pública y que otra persona use esa historia para reducirla frente a una audiencia masiva. Hay una diferencia entre hablar de la vida de alguien con respeto y convertirla en material de entretenimiento barato. Paco Stanley cruzó esa línea. Lo hizo con su estilo de siempre, con una sonrisa, con el tono de quien cree que el humor lo convierte todo en inofensivo. El público rió. María Félix no rió. Se quedó completamente quieta. La expresión en su rostro no cambió de manera dramática. No hubo indignación visible. No hubo el gesto de quien ha sido herido. Hubo algo más interesante que todo eso. Hubo la expresión de alguien que acaba de confirmar una sospecha que ya tenía sobre la persona frente a ella. Paco Stanley esperaba una reacción. Las cámaras lo captaron mirándola, buscando en su rostro la confirmación de que la broma había funcionado, que había logrado hacer reír o incomodar a la doña, que había logrado hacer lo que nadie más había logrado. No encontró ninguna de esas cosas. Encontró algo mucho más desconcertante. Encontró indiferencia real, no la indiferencia actuada de alguien que finge no importarle pero que en realidad está furioso, sino la indiferencia genuina de alguien para quien ese comentario, y la persona que lo dijo, simplemente no alcanzaban el nivel suficiente para merecer una reacción emocional. Y entonces María Félix habló. No levantó la voz, no gesticuló, no buscó al público buscando aliados, solo habló, con esa voz suya que sonaba como si viniera de un lugar más profundo que la garganta, como si cada palabra hubiera sido seleccionada con años de anticipación. Lo que dijo fue breve, y fue devastador, no porque fuera un insulto, no porque fuera una revelación escandalosa, sino porque fue la verdad más simple y más completa que se podía decir en ese momento. Fue la respuesta que dejó a Paco Stanley sin ningún lugar a donde ir, sin posibilidad de seguir el juego, sin la posibilidad de reírse para salir del paso. El estudio quedó en silencio. Lo que María Félix dijo esa tarde se ha repetido de muchas formas distintas a lo largo de los años. Como todas las leyendas, la historia ha ganado capas con el tiempo. Pero el núcleo, lo que realmente sucedió en esos segundos,
Es algo que los que estuvieron ahí describen siempre de la misma manera. María la miró, no con rabia, con algo más frío y más definitivo que la rabia, y dijo, con una calma que hizo que el silencio del estudio se sintiera físico: los hombres que se ríen de las mujeres que no pueden controlar son los mismos que lloran solos cuando nadie los ve. No dijo su nombre, no señaló, no acusó directamente, no necesitó hacerlo, porque todos en ese estudio, y todos los millones de personas que estaban viendo desde sus casas, entendieron perfectamente a quién le estaba hablando y de qué le estaba hablando. La frase no era un ataque, era un diagnóstico, era la descripción clínica de un patrón que ella había visto repetirse durante 80 años en hombres que creían que el humor era una forma de poder y que el poder era una forma de dominar. Paco Stanley abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. No salió nada. Y ese silencio, ese momento en que el hombre más rápido para hablar en la televisión mexicana no encontró una sola palabra, fue más elocuente que cualquier respuesta que hubiera podido dar. El público en el estudio no sabía si reír o aplaudir o quedarse quieto. Eligieron quedarse quietos, porque había algo en el ambiente que decía claramente que este no era un momento para el ruido, era un momento para escuchar. María Félix continuó, no con agresividad, con esa tranquilidad suya que era más poderosa que cualquier grito. Dijo que había conocido a muchos hombres a lo largo de su vida, hombres grandes, hombres poderosos, hombres que habían construido cosas que duraban, y que ninguno de los que ella verdaderamente había respetado había necesitado reducir a alguien más para sentirse importante. Pausa. Miró directamente a Paco, y agregó algo que los que estaban ahí dicen que se sintió como un cierre definitivo, como la última página de un libro que no tenía más páginas. El tamaño de un hombre no se mide por cuántos se ríen con él, se mide por cuántos lo recuerdan cuando ya no está haciendo ruido. Silencio absoluto. Alguien en el público aplaudió, luego otro. Luego el aplauso creció. No fue un aplauso de celebración ni de entretenimiento. Fue el aplauso de personas que habían presenciado algo que reconocían como verdadero, sin poder explicar exactamente por qué. Paco Stanley sonrió, pero no era su sonrisa de siempre. Era una sonrisa diferente, más pequeña, más honesta. La sonrisa de alguien que acaba de entender algo que no sabía que necesitaba entender. Lo que siguió después de ese momento fue, en cierta forma, tan revelador como el momento mismo. Porque la manera en que las personas reaccionan después de un choque así, dice tanto sobre ellas como el choque mismo. Paco Stanley era un profesional. Había sobrevivido suficientes situaciones difíciles en televisión en vivo como para saber que el programa tenía que continuar, y continuó. Cambió el tema con una habilidad que en otras circunstancias habría sido impresionante. Hizo una broma más suave esta vez, casi inofensiva. El público rió. La tensión comenzó a disiparse, al menos en la superficie. Pero algo en el estudio había cambiado de manera permanente. La dinámica entre los dos había quedado establecida de una forma que todos podían sentir aunque nadie pudiera describirla con precisión. María Félix ya no era una invitada en el programa de Paco Stanley. Era, en cierta forma, la persona con más autoridad en ese cuarto. Y Paco lo sabía. Se podía ver en la forma en que la miraba cuando ella hablaba. Se podía ver en la forma en que elegía sus palabras con un cuidado que no era característico de él. El resto del programa transcurrió sin incidentes. María habló de su vida con esa generosidad selectiva que la caracterizaba. Contó historias que eran a la vez reveladoras e íntimas, sin revelar nunca lo que ella no quería revelar. Tenía ese don de hacer sentir a su interlocutor que estaba recibiendo algo exclusivo, algo que no se compartía con cualquiera, cuando en realidad ella estaba controlando perfectamente cada centímetro de lo que mostraba. Paco la escuchaba, y en ese escuchar
Había algo que los televidentes captaron aunque no pudieran nombrarlo. Había respeto genuino, el tipo de respeto que no se puede fingir porque tiene una textura diferente a la cortesía de protocolo. Era el respeto de alguien que ha comprendido, tarde pero completamente, que está en presencia de algo mayor que él. Cuando el programa terminó, las cámaras se apagaron, pero la conversación no terminó. Según las personas que estaban en el estudio esa tarde, Paco Stanley se acercó a María Félix antes de que ella se retirara. Los que estaban cerca dicen que la conversación fue breve, que Paco dijo algo en voz baja, que María lo escuchó, que respondió con pocas palabras, y que cuando se separaron, algo en la postura de Paco era diferente a como había llegado esa tarde. Nadie escuchó con exactitud qué se dijeron, pero todos los que estaban ahí dicen lo mismo, que Paco Stanley salió de ese estudio siendo una versión ligeramente distinta de la que había entrado, como si algo en su forma de entender el mundo hubiera sido ajustado, no dramáticamente, no de manera que se viera desde afuera, pero sí de una manera real. Las palabras de María Félix habían hecho lo que las mejores palabras siempre hacen. No habían herido, habían enseñado. La historia de ese encuentro comenzó a circular inmediatamente. En esa época no había redes sociales, no había clips virales ni capturas de pantalla, pero había algo que funcionaba igual de eficiente: los teléfonos y las conversaciones en las sobremesas y los comentarios en las filas del supermercado y las historias que la gente se contaba cuando quería hablar de algo que le había parecido importante. México entero habló de ese momento. Y lo interesante es que habló de dos maneras completamente distintas dependiendo de a quién le preguntaras. Había quienes decían que María Félix había sido innecesariamente dura, que Paco solo estaba siendo Paco, que era su programa, su estilo, su mundo, y que ella había elegido ir ahí y que por lo tanto tenía que saber a qué se atenía, que la respuesta había sido excesiva para la provocación. Pero había muchos más que decían algo diferente, que María Félix había dicho exactamente lo que necesitaba decirse, que había una diferencia entre el humor y la humillación, y que Paco con demasiada frecuencia cruzaba esa línea sin consecuencias, porque el poder que tenía lo protegía de ellas, que lo que la doña había hecho esa tarde no era un ataque personal, sino el acto de alguien que simplemente se negaba a ser reducida y que al negarse estaba también, de alguna manera, negándose en nombre de todas las personas que no podían negarse por sí mismas. Esa segunda interpretación fue la que quedó, no porque fuera impuesta, sino porque resonaba con algo verdadero que mucha gente reconocía en su propia experiencia. La dinámica entre Paco y María no era exclusiva de ellos. Era una dinámica que se repetía en millones de conversaciones, en millones de relaciones, en millones de situaciones donde alguien con poder usaba el humor como arma y esperaba que el otro simplemente lo aceptara con una sonrisa. María Félix no sonrió, y en esa negativa a sonreír había algo que la gente necesitaba ver, algo que hacía falta nombrar, algo que hacía falta que alguien con su autoridad dijera en voz alta frente a millones de personas. Pero la historia tiene otra dimensión que con el tiempo se volvió igualmente importante. Paco Stanley murió el 7 de junio de 1999, asesinado frente a un restaurante en Ciudad de México, en un crimen que sacudió al país entero y que nunca fue resuelto de manera satisfactoria. Tenía 56 años. Estaba en la cima de su carrera. La noticia golpeó a México con una intensidad que pocos eventos mediáticos habían logrado, porque Paco no era solo un conductor de televisión, era parte de la vida cotidiana de millones de familias. Era la voz que acompañaba las tardes, las cenas, los momentos de risa en casas que a veces no tenían muchos otros motivos para reír. Cuando murió, algo en la cultura popular mexicana se apagó. Y fue entonces cuando las palabras de María Félix cobraron una dimensión que nadie había anticipado. La muerte de Paco Stanley
cambió la manera aquí en que la gente recordaba ese encuentro, porque el tiempo hace eso con las historias, las transforma, les añade capas que no tenían cuando ocurrieron, y lo que había sido un momento de tensión televisiva se convirtió, después de su muerte, en algo más complejo y más doloroso. Mucha gente volvió a pensar en lo que María Félix había dicho esa tarde, específicamente en esa parte. El tamaño de un hombre no se mide por cuántos se ríen con él, se mide por cuántos lo recuerdan cuando ya no está haciendo ruido, y la respuesta a esa pregunta, en el caso de Paco Stanley, fue abrumadora. Lo recordaban millones de personas, no con la nostalgia superficial de quienes extrañan una presencia en pantalla, sino con el afecto genuino, casi físico, de quienes sienten que perdieron a alguien que formaba parte de su mundo. Su muerte generó un duelo colectivo que tomó a mucha gente por sorpresa, incluso a quienes no se habían considerado fans suyos. ¿Qué significaba eso? Que María Félix, con su frase, no había descalificado a Paco Stanley. Había establecido un criterio, y Paco, con su muerte y con la manera en que México lo lloró, cumplió ese criterio de una manera que nadie podría discutir. Lo recordaban cuando ya no estaba haciendo ruido, y eso dice algo sobre los dos. Dice algo sobre Paco, que a pesar de sus excesos y sus cruces de línea, había construido algo genuino con su público, algo que no era solo entretenimiento, sino conexión real, la clase de conexión que sobrevive a la persona y que hace que su ausencia sea un peso tangible. Pero también dice algo sobre María Félix. Dice que sus palabras esa tarde no habían sido el ataque de alguien que quería destruir, habían sido el desafío de alguien que creía que Paco podía ser más de lo que estaba haciendo, que tenía la capacidad para ello, que el criterio que ella estableció era uno que él podía alcanzar, y lo alcanzó, aunque no de la manera que ninguno de los dos habría elegido. María Félix sobrevivió a Paco Stanley por 2 años. Murió en abril de 2002, a los 87 años, en su casa de Ciudad de México. Hasta el final fue exactamente quien había sido siempre, sin concesiones, sin rendirse ante nada, con esa dignidad que no era actuada sino constitutiva, parte de la materia de la que estaba hecha. Cuando murió, México la lloró también, pero de una manera diferente, más solemne, como se llora a alguien que era más que una persona, como se llora a una época entera, 2 muertes, 2 duelos, 2 maneras de haber vivido, y entre los dos, ese momento en un estudio de televisión que ninguno de los que lo vieron pudo olvidar. ¿Qué nos dice esta historia sobre el poder? Sobre el respeto, sobre la fama y lo que significa realmente tener influencia sobre otras personas. Paco Stanley construyó su poder desde abajo. Lo construyó con trabajo, con talento, con una conexión genuina con el público que nadie le regaló. Era el tipo de poder que se gana día a día, programa a programa, risa a risa. Un poder horizontal, hecho de millones de pequeños hilos que lo unían a millones de personas que se sentían cerca de él aunque nunca lo hubieran conocido. María Félix construyó su poder de otra manera. Lo construyó negándose a ser lo que otros querían que fuera, negándose a encajar en los moldes que el mundo le ofrecía. Un poder vertical, construido sobre una integridad tan absoluta que con el tiempo se volvió casi mítica. Nadie podía tocarla porque ella nunca le había dado a nadie la posibilidad de hacerlo. El encuentro entre esos 2 tipos de poder es lo que hizo que esa tarde fuera tan poderosa. No fue una pelea entre un hombre y una mujer. No fue una pelea entre generaciones. No fue una pelea entre estilos de humor y de vida. Fue el encuentro entre 2 verdades que normalmente no se encuentran en el mismo cuarto. La verdad de que el amor popular es real y que el vínculo que Paco había construido con México era genuino y valioso. Y la verdad de que ese amor, ese poder, esa influencia, no justifican todo, no dan el derecho de reducir a otros, no convierten el humor en impunidad,
María Félix no le quitó el poder a Paco Stanley esa tarde. Le mostró sus límites, y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Mostrarle a alguien los límites de su poder no es un acto de destrucción. Es, cuando se hace con la precisión y la dignidad con que María lo hizo, un acto casi generoso, porque le ofrece a esa persona la posibilidad de crecer más allá de lo que era, de entender que el verdadero poder no se ejerce contra otros, sino desde uno mismo. Esa lección, esa distinción, es lo que hace que esta historia siga importando tantos años después, porque el patrón que María nombró esa tarde sigue existiendo, en la televisión, en las redes sociales, en los espacios de trabajo, en las relaciones personales, el humor como arma, la risa del público como escudo, la fama como justificación para cruzar líneas que no deberían cruzarse. Y la pregunta que María Félix dejó flotando en ese estudio sigue siendo válida hoy. ¿Qué haces con el poder que tienes? ¿Lo usas para elevar o para reducir? ¿Para conectar o para dominar? ¿Para hacer reír o para hacer sentir pequeño? La respuesta a esas preguntas define, más que cualquier otra cosa, el tamaño real de una persona. Hay una última parte de esta historia que pocas personas conocen, y es quizás la más importante. Meses después de ese encuentro, en una entrevista que una periodista le hizo a María Félix para una revista de cultura, alguien le preguntó por Paco Stanley. No específicamente sobre ese momento en el programa, solo en general. ¿Qué pensaba de él? ¿Cómo lo veía? María Félix tardó un momento antes de responder, lo que era inusual en ella. Normalmente sus respuestas llegaban con la velocidad y la precisión de alguien que ha pensado todo con anticipación. Esta vez se tomó su tiempo, y luego dijo algo que la periodista tardó años en hacer público porque le parecía demasiado íntimo para compartirlo sin contexto. Lo que dijo fue esto, que Paco Stanley le recordaba a los hombres que más había querido en su vida, no por sus defectos, sino por su energía, por esa manera de entrar a un cuarto y llenarlo completamente, por esa capacidad de hacer que la gente se sintiera viva con solo estar cerca. Dijo que ese don era rarísimo, que no todo el mundo lo tenía, y que cuando alguien lo tenía, el mundo tenía la responsabilidad de decirle la verdad sobre cómo lo estaba usando, porque los dones grandes, mal usados, no solo desperdician al que los tiene, lastiman a los que están alrededor. La periodista le preguntó si sentía que había sido demasiado dura con él esa tarde en el programa. María Félix sonrió, una sonrisa real, de las pocas que la prensa había logrado capturar en décadas, y dijo que no había sido dura, que había sido honesta, y que en su experiencia, la honestidad y la dureza solo se confunden cuando la persona que las recibe no está acostumbrada a que alguien le diga la verdad con respeto. Pausa. Luego agregó algo más, en voz más baja, casi como si hablara consigo misma, que esperaba que Paco lo hubiera entendido así, que esperaba que lo que ella había dicho esa tarde le hubiera servido de algo, que le hubiera dado algo útil para llevarse. Esa frase lo cambia todo, porque revela que María Félix no había entrado a ese estudio a destruir a nadie. No había respondido desde la rabia ni desde el orgullo herido. Había respondido desde un lugar más profundo y más generoso que todo eso, desde la convicción de que decirle la verdad a alguien, incluso cuando duele, incluso cuando incomoda, incluso cuando el otro no la ha pedido, es una forma de respeto, quizás la forma más alta de respeto. Decirle a alguien, te veo realmente, y lo que veo tiene más valor del que tú mismo le estás dando. Eso fue lo que María Félix le dijo a Paco Stanley esa tarde, no con compasión condescendiente, con la convicción de alguien que ha vivido suficiente para saber que el talento, sin verdad, es una habitación sin ventanas, luminosa por dentro quizás, pero sin aire. Paco Stanley murió sin que nadie supiera si aquella tarde le había cambiado algo.
sin que nadie pudiera preguntarle directamente, sin que quedara registro de cómo él mismo recordaba ese momento. Pero quedó el registro de cómo lo recordaba México, con afecto, con gratitud, con el dolor específico de extrañar a alguien que hacía que el mundo se sintiera un poco más ligero, un poco más divertido, un poco más humano. Y quedaron las palabras de María Félix, flotando sobre todo eso como flotan las cosas que son verdad, sin necesitar que nadie las sostenga, sin necesitar que nadie las defienda, sosteniéndose solas, por su propio peso. El tamaño de un hombre no se mide por cuántos se ríen con él, se mide por cuántos lo recuerdan cuando ya no está haciendo ruido. México recuerda a Paco Stanley, y recuerda también a la mujer que en el momento justo, con las palabras justas, le dijo la verdad que nadie más se había atrevido a decirle. Eso es lo que queda cuando el ruido termina, la verdad, y los que tuvieron el valor de decirla.